El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial, no solo porque trae a fanáticos de hueso colorado que se sienten identificados con los colores de su equipo, sino también porque cada 4 años tiene uno de los eventos a nivel mundial más aclamados, que se lleva toda la atención de fanáticos y no tan fanáticos del mundo entero. Y a cambio, este le deja ganancias multimillonarias. Así es el Mundial de Fútbol. El Mundial, que ya lleva 20 ediciones desde su creación en el año 1930, donde mundial tras mundial se han mostrado momentos polémicos dentro y fuera de la cancha, y que más de un aficionado recuerda con alegría o con una tristeza ese momento que marcó la cita futbolística. Y es momento de darle un recuento a esos momentos que han marcado la historia no solo en los mundiales, sino también en toda la historia del fútbol. Es por eso que hoy hablaremos de los 6 momentos más polémicos en la historia de los mundiales. Acomódate y disfruta del video. Los supuestos casos de gente que es capaz de predecir el resultado de un partido son comunes ante la expectación de un importantísimo partido, e incluso de un torneo en general. Pero este en especial se ganó los corazones de muchos aficionados alrededor del mundo, especialmente de los españoles, y no necesariamente es una persona. Así es, él es Paul, o mejor conocido como el Pulpo Paul. Sus predicciones se pusieron en práctica desde la Eurocopa del 2008, donde acertó en 4 de 6 partidos que se le pusieron, pero no es hasta el Mundial del 2010 cuando este pulpo comenzó a tener gran popularidad, donde acertó a todos los partidos que se le impusieron. Fue tanta la sensación de este pulpo que otras imitaciones comenzaron a salir a la luz, como leones, conejos o cocodrilos. El método era simple: en su estanque se le ponían 2 urnas, cada una con la bandera de las selecciones que se iban a enfrentar en el Mundial. Llenaban de comida las urnas, y aquí era cuando entraba Paul. La primera urna donde agarraba la comida era la selección que iba a ganar el encuentro. Normalmente se le ponían a escoger los partidos de la selección alemana, pero en las semifinales, Alemania le tocó enfrentarse a la selección de España. El pulpo, que había siempre optado por los teutones, dio la sorpresa al elegir a los españoles como la selección que pasaría a la final del Mundial. Asimismo, volvió a elegir como ganador del tercer lugar a la selección de Alemania frente a la selección de Uruguay. La gran final fue Holanda contra España, en la que el Pulpo Paul predijo la coronación de los españoles. Fue una vibrante final donde Holanda tuvo la oportunidad de llevarse la gloria, pero el partido se alargó hasta los tiempos extra, y en una jugada bien aprovechada por la selección española, de la mano de Andrés Iniesta, España marcó el gol que los coronaría como campeones del mundo, como lo había predicho el Pulpo Paul. En agosto del 2010, después de terminada la cita futbolística, Paul fue escogido como embajador oficial a la candidatura de Inglaterra para organizar la Copa Mundial del 2018, pero lamentablemente, en octubre de ese mismo año, falleció, y en el acuario donde éste vivía se construyó una estatua en su honor. Inclusive en el sur de Italia, donde se cree que nació el pulpo, pensaban poner su nombre a una calle en su honor. Todos hemos conocido gente que pelea a causa de un partido de fútbol, así como también nos ha tocado ver cómo se pelean los mismos jugadores dentro de la cancha. Pero esta en particular fue muy polémica en su tiempo. Tenemos que remontarnos al Mundial de 1962 que tuvo sede en Chile. El sorteo para definir los grupos que conformarían el torneo determinó que el grupo 2 estaba compuesto por el anfitrión Chile, y le seguía Italia, Suiza y Alemania, que en aquellos tiempos era casi imposible que un equipo como Chile pudiera vencer a aquellas potencias, y con el pequeño detalle que 2 de ellas ya habían sido campeones del mundo. La batalla giró en torno a la selección chilena y la italiana. La tensión entre estas 2 naciones comenzó cuando 2 periodistas italianos escribieron una nota que llevaba el título de Santiago, el confín del mundo, la infinita tristeza de la capital chilena, en donde escribieron lo siguiente: desde que estoy en Chile, tengo la curiosa sensación de llevar al mundo sobre mis espaldas. Se le siente encima igual que la tristeza de los habitantes,
y ello provoca un malestar curioso. Se agrava por los enormes saltos de temperatura. La sangre se torna torpe y parece fallar en las venas, y después de permanecer algún tiempo en Chile, uno se siente extraño ante todo y a todos. El virus de la lejanía más abandonada, más solitaria, más anónima, se mete en el ánimo de todos, y creo que ello incidirá en el estado anímico de los atletas. En vano los chilenos, como para consolar a los italianos, dicen que Santiago se parece a Turín, y ello tal vez para tratar de hacer olvidar la realidad de esta capital, que es el símbolo triste de uno de los países subdesarrollados del mundo y afligido por todos los males posibles. Desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo, miseria. Bajo estos aspectos, Chile es terrible y Santiago su más doliente expresión, tan doliente que pierde en ello sus características de ciudad anónima. Obviamente, eso provocó descontento entre los habitantes chilenos, y algunos reporteros contestaron de la siguiente manera: nosotros también vimos la pobreza en el sur de Italia, pero preferimos hablar de las maravillas de Venecia y Florencia. El día del partido fue un 2 de junio de 1962. Los jugadores de Italia, conscientes de la tensión y los problemas anteriores, decidieron aventar flores mientras entraban a la cancha, intentando bajar las tensiones, pero los aficionados chilenos rechazaron este acto y comenzaron a abuchear y a silbarle al equipo italiano. El partido comenzó, e Italia, como potencia mundial, comenzó atacando al equipo chileno. A los 12 segundos fue cuando se cometió la primera falta del encuentro, pero hasta el minuto 7 es cuando una falta del delantero italiano, Giorgio Ferrini, que le dio un violento golpe al jugador chileno Honorino Landa, que provocó la expulsión del italiano. Pero este se negó y tuvo que intervenir la policía chilena para luego arrestarlo. Después de unos minutos, el mismo jugador que le habían cometido la falta cometió una considerable falta que fue perdonada por el árbitro, que dio pie a discusiones y disputas entre los jugadores. Sería hasta el minuto 38 donde se produjo el enfrentamiento más recordado entre los espectadores. Era una jugada donde Lionel Sánchez iba desbordando por el costado izquierdo, siendo marcado por el jugador italiano Mario David, provocando este que se cayera y ya en el suelo le propinó varios golpes, mientras el jugador chileno se levantó furioso y le propinó un golpe con su puño izquierdo. Ninguna de estas dos acciones fueron sancionadas por el árbitro, pero solo bastarían minutos para que el jugador italiano Mario David se vengara con una patada voladora a Lionel, siendo ahora sí expulsado. Al entrar el segundo tiempo, Chile mejoró su juego y logró conectar 2 goles en el arco italiano, dándole el pase a la siguiente ronda, pero este juego es recordado como uno de los más violentos de la historia en los mundiales. La polémica en este puesto fue hecha por un jugador que es considerado como uno de los mejores a nivel mundial. De hecho, con solo decirte el nombre sabrás de qué se trata. Él es Diego Armando Maradona, autor de la famosísima Mano de Dios, que fue durante el Mundial de México en 1986, en el partido de cuartos de final, donde la selección de Argentina se medía a la selección inglesa, por la busca de su pase a la semifinal. Fue un primer tiempo muy parejo, quedando empatado a 0 goles, pero al minuto 6 del segundo tiempo, Maradona empezaba a desequilibrar el encuentro. La jugada se dio cuando Maradona, buscando entrar por el centro de la cancha hacia el área rival, donde ya se había quitado la marca de 3 adversarios, buscó ayudarse con su compañero, pero este no hizo una buena recepción del balón y el esférico terminó en el aire en la posición rival, para que este, en un intento de despejar el balón, lo mandara hacia la posición donde se encontraba su portero, pero Maradona saltó, pero al ver que no podía ganar el salto al portero, usó su mano para mandar el esférico al arco inglés. Maradona comenzó a festejar viendo al árbitro de reojo, y cuando se contó el gol, se tranquilizó y festejó. Esto generó el descontento de los ingleses, que enojados reclamaron al árbitro, y este se dio el beneficio de la duda, y lo consultó con el árbitro auxiliar, pero este también le dio el gol por válido. El tiempo pasó, y Maradona confirmó que en efecto, había anotado el gol con la mano. Siempre a lo largo de la historia del fútbol se han visto hazañas en los juegos decisivos, y esta quedará marcada en las pesadillas de todos los brasileños. El maracanazo
fue una de las hazañas más recordadas en la historia de los mundiales, si no la que más, que tuvo como protagonistas a la selección de Brasil y a la selección uruguaya. Pero, ¿qué tiene de diferente esta hazaña a las demás? Bueno, en el año 1950, los mundiales se reanudaban después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvieron que ser pospuestos. Brasil era la sede. En ese momento, los dos mundiales pasados se jugaban por eliminación directa, pero Brasil abogó por cambiar eso y lo logró, haciendo que este fuera el único mundial donde no se jugaría una final. El sistema de competición dividía a los equipos en 4 grupos, donde se enfrentarían todos contra todos, y el campeón de cada grupo avanzaría a otro grupo que volverían a jugar todos contra todos. Brasil avanzaba de forma maravillosa, goleando a la selección de México, una victoria contundente 2-0 a la selección yugoslava, y un empate frente a la selección de Suiza que le dio el pase a los brasileños a la etapa final. En la etapa final, Brasil arrasó con sus 2 primeros rivales, a los cuales goleó brutalmente por más de 5 goles a cada uno. Y por otro lado, Uruguay ganó un partido y empató el otro, por lo que el último partido será el definitivo, colocando a Brasil como inmenso favorito. Todo parecía gloria para la gente de Brasil, ya tenían todo preparado para el festejo. Los periódicos ya tenían encabezado celebrando la victoria de su país. Había carrozas adornadas con el lema de Brasil campeón. El estadio ya estaba adornado rindiéndole homenaje a aquella selección brasileña. Se habían hecho monedas con los nombres de los jugadores de Brasil. Se contrató una banda que estaba planeada tocar el himno de la selección ganadora. Pero el detalle es que no les dieron las partituras del himno uruguayo, al considerarlo innecesario, e incluso el favoritismo llegó a los uruguayos, que los mismos uruguayos le dijeran a su selección que perdían de forma digna. Todo parecía ser que la victoria local era inevitable. El partido comenzó, y el entrenador uruguayo, como todos los demás, consciente del favoritismo hacia la escuadra brasileña, mandó a su equipo a jugar de manera defensiva, pero el capitán le dijo al equipo que los de afuera eran de palo y que si jugaban defensivamente, los iban a golear. Ya la pelota rodando, Brasil comenzó con la presión, y al minuto 2 del segundo tiempo, Brasil se ponía adelante poniendo un grito de más de 150.000 almas en el Maracaná. Al minuto 21 del segundo tiempo, Uruguay se las arreglaba para anotarle un gol a la selección brasileña y poner el empate en el marcador. Pero aún ese empate le daba el campeonato a Brasil, pero al minuto 34, Uruguay logró convertir el segundo gol que los coronaría como campeones, y dejando en silencio a todo el estadio, solo se podía escuchar los festejos de los jugadores uruguayos. A la banda que se le pidió tocar, se retiró sin decir nada. Los aficionados salieron en silencio, algunos llorando, y el relato de aquel entonces presidente de la FIFA, que como era alguien de edad avanzada, decidió bajar cuando el partido iba 1-1. Y cuando bajó para coronar al equipo brasileño, se dio cuenta de la hazaña del equipo visitante. Solo se acercó en silencio y le dio el trofeo y un apretón de manos al capitán uruguayo. Es considerado como una de las leyendas del fútbol mundial. Él es el francés Zinedine Zidane, y aunque su exitosa carrera lo llevó a lo más alto, su desenlace fue de lo más inesperado. Ocurrió en el Mundial del 2006 en Alemania. Zidane había anunciado su retiro como futbolista profesional, terminando la cita futbolística, debido a que ya llevaba una larga carrera que inició desde los 17 años, y en ese entonces contaba con 34 años. El comienzo fue duro para los franceses, pero lograron recuperarse y meterse a la fase final donde tuvieron grandes actuaciones, eliminando a Brasil y finalmente llegando a la final contra Italia. El partido había comenzado y Zidane logró anotar por la vía de penal, pero no tardó mucho tiempo para que los italianos empataran el encuentro. El partido se fue hasta los tiempos extra, y fue aquí cuando después de un ataque del equipo francés se observó a Materazzi tendido en el suelo tocándose el pecho. Después la repetición reveló que Zidane le había propinado un cabezazo en el pecho al jugador italiano. El árbitro central no vio lo sucedido y tuvo que auxiliarse de sus asistentes, y estos le indicaron que efectivamente Zidane había agredido a Materazzi y finalmente fue a expulsar a Zidane. Italia se coronó campeona del mundo por 4ª ocasión, pero todos querían saber qué fue lo que le dijo Materazzi a Zidane. Ninguno de ellos quiso revelarlo. Algunas fuentes decían que habían ofendido a la mamá de Zidane,
pero el jugador italiano lo negó, explicando que él había perdido a su madre a una muy temprana edad. Y finalmente, confesó que durante la jugada que él había jalado la camiseta de Zidane, y que este le dijo que si quería la camiseta se la daba terminando el partido. Y este le contestó que prefería a su hermana, y como sabemos, Zidane reaccionó de una manera muy violenta. En el lugar número 1 tenemos lo que se le puede considerar como karma. Para entender esto, debemos ir al Mundial de 1966 realizado en Inglaterra. En aquellos tiempos, los equipos locales recibían bastante apoyo de la organización para que el equipo llegara lo más lejos posible en la competencia, para que el país no perdiera el interés en el Mundial. Así que desde el inicio del torneo, Inglaterra tuvo bastante preferencia, recibiendo ayuda arbitrales, algunas muy descaradas por parte de los árbitros. Fue así como Inglaterra llegó a la final, en donde se enfrentaría a la potencia de Alemania. El partido estuvo muy parejo los primeros 90 minutos, terminando con un 2-2, y fue en el primer tiempo extra donde se dio esta polémica jugada, en donde el jugador inglés dispara y el balón choca contra el poste superior y luego toca la línea de meta. La jugada fue dudosa si realmente fue gol, y donde el árbitro central estuvo de acuerdo, pero el juez de línea no lo estuvo. Pero como el que tenía la última palabra es el árbitro central, se determinó que fue gol. Esto generó el descontento de los alemanes, donde finalmente cayeron. Más reciente, en el año 2010, en el mundial disputado en Sudáfrica, nuevamente pero ahora en la fase de octavos de final, Alemania e Inglaterra se volvieron a enfrentar. Alemania iba ganando con un cerrado 2-1, y entonces se dio la jugada polémica en un tiro del inglés Lampard, donde nuevamente el balón topa con el poste superior y cae claramente dentro de la portería para luego salirse de ella, gracias al efecto que llevaba el balón. Todo el mundo vio el gol menos el árbitro, que continuó el juego, ahora poniendo en descontento a los ingleses. Finalmente la selección de Inglaterra cayó con un 4-1, pero aquel gol pudo significar el empate para los ingleses y una nueva esperanza donde tal vez hubieran podido vencer a los alemanes. Tal vez el gol del 66 pudo haber sido correctamente marcado como gol, pero como era otra época y por la rapidez del juego no se alcanzó a ver si era o no era gol. ¿Tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Realmente hay bastantes momentos polémicos que se recuerdan a lo largo de los mundiales. Yo por ejemplo, del mundial pasado en el 7-1 que le propinó Alemania a Brasil, al ver que Klose había superado el récord de Ronaldo. ¿Cuál recuerdas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Además, te invito a que te suscribas a mi canal donde hay videos todos los viernes. Y no te olvides dejar tu like, me sería de gran ayuda. Este video va dedicado a mi amigo Jorge Montana, que es un amante de este bello deporte. Y por último, que tengas un excelente día. Hasta pronto.